Los últimos días, sin duda alguna, han sido de los días más extraños y atípicos vividos por cada uno de nosotros en nuestras ciudades. En tan solo cuestión de semanas hemos visto que esta amenaza viral se ha abierto paso sin respetar ni nacionalidad, ni condición social, ni género. Hemos visto a deportistas, altos mandos gubernamentales, personalidades de la farándula, de la televisión, e incluso miembros de la monarquía siendo incapaces de resguardarse a ellos mismos y a sus familias de esta situación crítica que vive el mundo. El pánico se ha apoderado de los inversionistas, haciendo que todas las bolsas a nivel mundial fluctúen y pinten un oscuro panorama que en décadas no se había visto. Los gobiernos están advirtiendo a todas las personas que nos encontramos tocando las puertas de una recesión económica que nos afectará a todos sin duda alguna. Millones de personas se hallan en cuarentena obligatoria en estos momentos y en los países donde apenas empieza esta crisis las personas se sumen en la desesperación generalizada, el pánico generalizado. Están abasteciéndose de alimentos, comprando todo tipo de provisiones que les permitan soportar para cuando sus gobiernos determinen la obligatoriedad del confinamiento en sus hogares para todas las personas. Ante todo esto surge una gran pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos ante esta dificultad? ¿Cómo debe afrontar el pueblo de Dios esta crisis? ¿Contiene la Biblia indicaciones para nosotros en este tiempo? Seguramente, sí la contiene. Vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La desesperación y el desasosiego aumenta continuamente en la humanidad en estos tiempos. Es precisamente lo que estamos viendo suceder delante de nuestros ojos. Sin embargo, nuestra actitud ante esta dificultad debe ser radicalmente diferente a la de la sociedad en medio de la cual nos hallamos viviendo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: por nada estéis afanosos. No nos aceleremos a juzgar ligeramente las palabras del apóstol Pablo. La condición en la que éste se encontraba al escribir estas palabras en Filipenses no era la de la comodidad de su casa, con un hermoso paisaje a través de la ventana que estaba delante de Pablo mientras él escribía estas palabras. Nada de eso. Pablo se encontraba en una cárcel. Eso es más que evidente al escuchar lo que él mismo dice en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 12 en adelante. Él dice de la siguiente manera: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuáles serían las palabras que escribiríamos nosotros en una carta estando privados de la libertad, estando en una cárcel? Quizás estaríamos ansiosos, desesperados por salir de aquel lugar. Nadie se siente cómodo estando en una cárcel. De ser así, de estar cómodo, nadie intentaría escapar de aquellos lugares. Así que la condición natural de una cárcel es de angustia y desesperación. Sin embargo, no es eso lo que nosotros describimos en las palabras del apóstol Pablo cuando dice cosas tales como las que leímos: por nada estéis afanosos. La condición en la que se encontraba el apóstol Pablo en ese momento no no determinaba su estado de ánimo, no determinaba su espiritualidad. Este era un hombre absolutamente diferente a todos los demás hombres del mundo que son movidos de sus efímeras tranquilidades. Este hombre vivía diferente.
Sin duda alguna, Pablo representaba muy bien lo dicho por el Espíritu Santo a través de él mismo en la carta a los romanos al decir, no os conforméis a este siglo, es decir, no se amolden a la manera en la que vive este mundo. Lo que intento decirles es que la forma en la que el mundo actúa ante las diversas dificultades que se nos presentan es absolutamente diferente de la forma en la que los cristianos deberíamos actuar. No podemos permitir que el desespero en el que el mundo se sumerge nos ahogue a nosotros también. Ante la respuesta del mundo de actuar afanados en todo, la palabra del Señor nos dice, por nada estéis afanosos, lo cual marca una divergencia de conceptos. El mundo se afana por todas las cosas, pero nosotros no debemos vivir bajo ese patrón de vida, bajo ese afán, no importa cuál sea la causa. Por nada estéis afanosos. Por nada significa por nada. Ni por la devaluación de nuestra moneda, ni por la disminución de las ofertas laborales, ni siquiera por una pandemia y el evidente riesgo de contagio en el que nos podamos encontrar nosotros y nuestros familiares en estos momentos. Por supuesto, al decir estas palabras, de ninguna manera estoy diciendo que no podamos y de hecho debamos ser precavidos. Por supuesto que debemos tomar las respectivas precauciones. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. También la Biblia dice que es mejor perro vivo que león muerto. Todo eso está bien, sé precavidos, pero de ninguna manera podemos dejar que el mundo nos meta en el mismo molde de desesperación y angustia en el que ellos mismos se encuentran hoy. El día de hoy será un virus. Mañana será la recesión económica y así constantemente se presentarán una cantidad de situaciones que intenten menguar nuestra fe y desestabilizarnos. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos repite una y otra vez en el Sermón del Monte que no nos desesperemos, que no nos afanemos. En Mateo el capítulo 6, verso 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en sus graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, dice el Señor, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice que son los gentiles, es decir, los paganos, los que no conocen a Dios, los que buscan este tipo de cosas afanosamente. Afanarnos entonces significa una flagrante desobediencia a lo que el Señor demanda de nosotros en su palabra. Surge entonces una nueva pregunta. Si no debo desesperarme, ¿qué debo entonces hacer? Bien, ello nos lleva entonces a nuestro segundo punto en el sermón, y es que el apóstol dice, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En lugar de afanarnos, el apóstol nos hace un llamado a volver nuestro rostro en oración a Dios. Y esta, tal y como hoy en día ha sido descuidada por muchas personas, incluso suele ser descuidada por los cristianos. Pero esa es la solución que la palabra de Dios nos da para escapar del afán que produce el diario vivir. Ante un mundo que se desespera
por todas las cosas, porque las cosas dependan de nosotros mismos, la Biblia dice que debemos depender de Dios y la mejor manera de hacerlo es orando. ¿No es acaso orgullo y pretensión de nosotros el desesperarnos y querer que las cosas salgan a nuestra manera cuando la Biblia nos dice que presentemos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego? La Biblia dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. También nos dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Orar significa entonces depender de Dios, esperar en Dios. Saber que nosotros mismos somos insuficientes para manejar este tipo de situaciones que se nos van a salir constantemente de nuestras manos, pero no así de nuestro Señor. Él todo lo puede. Es curioso ver cómo las situaciones que están aconteciendo en estos días recientes hace que incluso gobernantes y personalidades a nivel mundial, al saber que no depende de ellos, vuelvan sus rostros a Dios en oración y convoquen a sus pueblos a hacer lo mismo. Días atrás, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decretó que el pasado domingo en su país fuera día de oración nacional. Convocó a todos los sectores para estar orando por esta situación que se está presentando. Otras personalidades han hecho lo mismo. Si estas personas están orando y convocando a otros a hacerlo, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros, la iglesia del Señor? Estar doblando nuestras rodillas y clamando por todo este tipo de situaciones. De hecho, el texto nos muestra que no solo debemos orar en momentos de crisis, sino de hecho en todo momento, en todo tiempo, en todo tipo de situaciones. Una traducción más adecuada del texto dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. De hecho, esa será la gran diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Los no cristianos solo estarán dispuestos a orar, a buscar de Dios bajo presión o una situación que exceda sus capacidades. Pero tal actitud nos indica que ellos realmente no necesitan a Dios, sino las bendiciones de Dios. Una vez pasa aquella dificultad, aquella enfermedad, ellos abandonan la oración y la búsqueda de Dios. Más que oraciones circunstanciales, necesitamos oraciones relacionales, es decir, oraciones continuas de búsqueda de Dios. Cuando las cosas marchen bien y cuando las cosas no marchen tan bien, en todo momento, en todo lugar debemos orar. También el apóstol nos dice que al hacerlo, no lo hagamos en tono de soberbia, exigiendo de Dios respuestas inmediatas, sino con acción de gracias. Una persona con tal actitud reconoce que todo lo que tenemos nosotros es de Dios, Dios nos los ha dado como una gracia, es decir, un regalo que no merecemos, y por lo tanto no debe existir en mí ni remotamente una actitud de soberbia al querer exigir de Dios absolutamente nada. Dios no nos debe nada. Dios no le debe nada a nadie. El aire que respiramos es su aire. La tierra que pisamos es su tierra. El agua que bebemos es su agua. Si meditáramos más en esto, en lugar de orar para estar pidiendo y pidiendo, preocupados por todos, estaríamos más dándole gracias a Dios por todas las cosas que ya Él nos ha dado. De hecho, esta es otra de las diferencias entre las personas que conocen a Dios y el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios verá la oración solo como una lista de cosas que necesito que Dios me haga. Necesito esto, necesito aquello. Ayúdame en tal negocio. Pero la actitud de una persona que conoce a Dios debe ser de continuo agradecimiento en cualquier tipo de circunstancias. Y por supuesto que sí, también debemos dar gracias a Dios por aquellas circunstancias que no entendemos plenamente. Aquellas circunstancias difíciles como la que nos estamos encontrando en este momento, que hayamos viviendo en este momento, debemos dar gracias a Dios por mostrarle al hombre que es insuficiente. Debemos darle gracias a Dios por mostrarle al hombre que es vulnerable, que sus días son cortos.
Debemos darle gracias a Dios porque un pequeño virus está siendo utilizado por Él para decirle a los hombres que se arrepientan y que se conviertan de sus malos caminos y que se vuelvan al Señor, el cual tendrá de ellos misericordia. Debemos dar gracias a Dios incluso si a pesar de las precauciones llegásemos a infectarnos y morir, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Él ha prometido guiarnos más allá de la muerte, porque esta amenaza puede ciertamente llevarnos a la muerte, pero de ninguna manera hará que nuestras vidas se pierdan por siempre en el infierno. Pablo dice que él tiene por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto nos lleva a nuestro último punto entonces. ¿Qué va a pasar cuando en lugar de afanarnos y angustiarnos, oremos al Señor, volvamos nuestros rostros a Él, presentando nuestras necesidades en acción de gracias? ¿Qué va a suceder? ¿No nos dice la palabra del Señor que vamos a obtener una respuesta inmediata tal y como lo habíamos pensado, tal y como lo habíamos esperado? La gente cree que la solución a sus problemas es el dinero, pero reciben dinero y su ansiedad y preocupación continúa porque lo que el hombre busca o lo que el hombre realmente necesita no es dinero sino paz. Cuando pase toda esta dificultad y sea hallado un tratamiento efectivo contra aquella infección, una nueva preocupación estará esperando para perturbar a la humanidad. Lo que el hombre necesita realmente es paz, y eso es lo que el Señor promete a los suyos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz que no es de este mundo, una paz que solo da Él. Se leen historias de muchos de nuestros hermanos en Cristo que soportaron la persecución y el martirio en completa paz. Solo quienes hemos clamado a Dios en angustia, hemos visto que en muchas ocasiones nos hemos levantado de aquel lugar después de haber orado, y a pesar de que la situación no haya cambiado, mi actitud sí lo ha hecho. Ya no estoy desesperado. Ahora hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que está guardando nuestros pensamientos. Al decirnos que Dios está en control, que nada escapa de sus manos, que tanto el átomo más distante de este universo como el virus más letal en este mundo están bajo el control del único Dios soberano, nuestro Dios, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en el tiempo de la tribulación, que es Él el que nos hace salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, para hacernos sentar, hacernos levantar sobre una peña, para enderezar nuestros pasos y poner en nuestra boca un cántico nuevo. Así que en lugar de correr en el mismo desenfreno de disolución de este mundo, confiemos en nuestro Dios, esperemos en nuestro Dios y mostremos a este mundo que hay un pueblo diferente, que vive en paz en cualquier tipo de circunstancia. Vamos a confiar en nuestro Dios. Vamos a esperar en su protección. Vamos a esperar en su provisión. Vamos a esperar que Él va a abrir una puerta para su iglesia. En medio de toda esta dificultad, finalmente Él se llevará la gloria en todo esto. Confiemos en nuestro Señor. Confiemos en nuestro Dios. En lugar de desesperarnos, entonces, hagamos lo que dice el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos. Antes, sean conocidas vuestras peticiones, vuestras súplicas, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Porque nuestras vidas están en tus manos. Señor, porque nada nos puede acontecer que tú no quieras, Señor. Señor, porque
Sabemos que tú tienes control sobre esta calamidad, sobre esta crisis, Señor, que está viviendo actualmente este planeta, Señor. Señor, al final todo será para tu gloria. Señor, al final todo será para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a no estar desesperados, a no correr de un lado a otro, Señor, en el mismo desenfreno de disolución de este mundo. Ayúdanos a esperar en ti, en tu provisión, en tu protección, Señor. Ayúdanos, Señor, y permite que esta sea una oportunidad, Señor, para que muchos dobleguen su soberbio corazón ante ti y vengan arrepentidos, Señor, sabiendo que su vida es corta, que la muerte es segura y que un día vendrá un juicio. Señor, ayúdanos, Señor, a confiar y esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.